La revista Viva Plenitud es un recurso para equipar e inspirar a la mujer en su jornada diaria con su familia y sus relaciones más importantes. También te ayuda a desarrollar tu liderazgo personal, tu espíritu empresarial y tu llamado ministerial. Descárgala o léela en línea totalmente gratis cuando visitas rebecasegebre.org/revista. Bienvenidos a La Luz de la Mañana. Mi nombre es Rebeca Segebre y en el día de hoy vamos a estar estudiando la Palabra de Dios. Recordando que la Palabra de Dios es lámpara y luz que ilumina nuestro camino. La Palabra de Dios es viva y eficaz, nos da vida y nos da el poder para vivirla. La Palabra de Dios nos da sanidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo y nos transforma. Y la Palabra de Dios es nuestro alimento. En el día de hoy tenemos un tema muy importante basado en mi libro Las Señales de la Cruz. Estamos estudiando con nuestro grupo también de Mujer Valiosa y espero que tú nos acompañes. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de pídeme, así es. Es algo que aprendí cuando estuve en Jerusalén. Te cuento que tuve la oportunidad de visitar el Muro de los Lamentos, le llaman, en la ciudad de Jerusalén. Y vi a muchas personas orando ahí enfrente de esa muralla. Es toda una gran muralla de piedra. Y realmente cuando uno mira a las personas tocando esa muralla, uno tiene la sensación más bien como que, wow, ¿sabes qué? Dios está distante. No sé si logras ver las fotos, pero si tienes el libro lo puedes ver. Porque se siente frío y pareciera que Dios está distante. Tanto así que las personas que me acompañaban, la mayoría de ellos decidieron, bueno, estamos en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, vamos a ir y hacer compras, así es, vamos a llevarnos algunos recuerdos de este icónico lugar. Sin embargo, yo decidí quedarme un tiempo más. Y yo me alegro muchísimo de haberme quedado allí porque realmente tuve una experiencia gloriosa, la cual yo comparto contigo en el libro y también quiero compartir la enseñanza de parte de Dios en este programa. Allí yo empecé a recordar que algunos versículos bíblicos nos dicen que Jerusalén es el estrato de sus pies y la pared de pronto se convirtió en majestuosa para mí y mientras yo oraba sentí el peso de la presencia de Dios, sentí la presencia del mismo Dios y su gloria y me dediqué a adorarle. Y lo sentí muy cerca, así como si la muralla fuera el banquillo de sus pies y yo estuviera allí adorándole, amándole. Y mientras tanto sabía que era este Dios majestuoso, sentía cada vez más esa presencia de ese Dios grande y maravilloso, casi como que tenía la imagen de Él sentada en el trono. Y esta visión majestuosa se convirtió aún más maravillosa cuando dentro de mí sentí una voz que me dijo, pídeme. Y esta voz era una voz de mando, era una voz fuerte, como la de un gran gobernante. Nunca, nunca voy a olvidar esa voz y esa palabra, pídeme. Y es exactamente lo que el Señor nos dice. El Señor Jesús también nos dijo esto en el Sermón del Monte. Vamos a estudiar eso más adelante, pero no estaba ahí entonces para quedarme solamente adorando. Eso fue lo que entendí de parte de Dios. Debía reconocer con humildad mi condición. Y lo voy a leer de mi libro. Dice así: así como todos los otros que se acercaban a ese muro lamentaban sus vidas imperfectas y buscaban al único que puede cambiarlas y arreglarlas, me incorporé y comencé a escribir tantas peticiones como hermanos tengo. Pedí por mi familia, por mí, por mis amigos. Sin embargo, no entendí completamente la experiencia, sino muchos años después. Así es. ¿Sabes? Esa experiencia me marcó y por supuesto yo dije, claro, el Señor me está diciendo, pídeme. Y me dio permiso. Sentí por primera vez como que Dios me daba permiso para pedir. Y segundo, sentí como que Dios me decía, Rebeca, falta de humildad cuando no me pides. Tienes que aceptar tu condición, que tú eres necesitada también. ¿Qué necesitas? Pídeme, estás aquí para pedirme, no solo para adorarme. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, esto se convirtió en algo realmente más que glorioso. Fue una revelación de parte de Dios cuando decidí tomar un curso donde nos enseñaban a interceder. Normalmente hemos pensado que interceder es para un grupo de personas en la iglesia, pero no, es para todos. Así que yo haciendo este curso, nuestra maestra nos enseñaba en las primeras clases, leíamos con detenimiento las escrituras del Génesis, para que pudiéramos entender esta revelación de por qué tenemos la necesidad de orar y pedir a Dios. Y yo quiero compartir eso contigo. Yo lo aprendí de la pastora Sonia Luna en su programa especial que ella dio, y estoy muy emocionada por eso y le doy gracias a Dios por su ministerio.
Y nosotros notamos que ahí precisamente vemos claramente que en el principio, cuando el hombre fue colocado en el Edén y cayó, el hombre y la mujer no necesitaban pedir absolutamente nada, pues tenían todo. Pero una vez que el hombre pecó, tenían necesidad de todo y debían ir a la fuente, a Dios por todo. Esto es muy importante. Yo no sé si a ti te parece obvio, pero para mí ese día fue revelado tan claramente cuando lo uní con aquella experiencia que Dios me había dado en el muro de Jerusalén y entendí esa palabra cuando Dios me dijo, pídeme, pídeme. Realmente es una necesidad que yo tengo, la necesidad de pedir. Entonces, antes de caer, el hombre disfrutaba de una relación armoniosa con Dios y tenían todo lo que necesitaban, incluyendo trabajo. Un trabajo que era satisfactorio, vida eterna, relaciones saludables. Pero una vez que entró el pecado, ¿qué encontramos? Encontramos que lo perdieron todo, incluyendo sus relaciones saludables que tenían el uno con el otro, porque el uno empezó a culpar al otro, ¿cierto? Y quedaron lo que yo llamo en completa bancarrota. Bancarrota social, bancarrota económica, ¿verdad? Bancarrota de sus emociones y de su cuerpo. Bancarrota porque un día llegaría la muerte. Se sintieron, Adán y Eva, completamente arruinados. Yo no sé si algún día tú has pasado por una ruina completa o una bancarrota, pero sabes, si esa experiencia terrible en lo personal te podría ayudar a entender de que esa es la condición humana y que una vez que aceptamos a Jesús, Jesús también nos dice, pide al Padre, pedid y se os dará, ¿recuerdas? Sí, entonces puede que cambie toda tu vida de ahora en adelante. Va a ser la última bancarrota que tú vas a experimentar si entiendes que ahora necesitas pedir por todo, así es, y a Dios. Dios proveyó para Adán y Eva el cordero que ellos requerían. Y en el Calvario finalmente el Señor proveyó ese sacrificio perfecto. Y Jesús fue entregado por ti y por mí. Parte de la razón por la cual yo escribí el libro Las Señales de la Cruz es porque entiendo que lo que necesitaba está en el Calvario, pero todo lo que necesito también está allí. Entonces, parte de la razón también que nosotros hacemos una oración para aceptar a Jesús es precisamente por este principio de nuestra necesidad que tenemos de Dios para todo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y yo comparto un versículo precioso de Isaías que quiero leer para ti, de la Nueva Traducción Viviente. Dice acerca de Jesús, Jesús fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Esto nos demuestra que Jesús fue precisamente ese cordero, igual como aquel animal que Dios proveyó para Adán y Eva. Es este mismo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Jesús. Pero ahora pensemos, ¿por qué pedir? ¿Está bien pedir? Como te decía, veamos lo que nos dijo Jesús en Mateo 7, del versículo 7 al 11. En la Reina Valera lo sabemos probablemente de memoria. Decimos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En la Nueva Traducción Viviente da el sentido de pide y sigue pidiendo. En algunas versiones, aún en inglés, tú escuchas ask and keep on asking, que quiere decir pide y sigue pidiendo. Y en la Nueva Traducción Viviente es una de las traducciones que toma este lenguaje de un presente seguido, ¿verdad? Casi como a que sigue pidiendo. Entonces, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. La Nueva Traducción Viviente utiliza este lenguaje cuando dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces, Jesús continúa diciendo, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les pide un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no, dice Jesús. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Así es. Entonces aquí Jesús nos invita a pedir y seguir pidiendo. Mantente pidiendo porque siempre tendremos necesidad. Este es mi primer punto. Mantente pidiendo porque siempre tendremos necesidad. Estamos en constante necesidad y en algunas ocasiones, como te decía, o en áreas de nuestras vidas, algunos podemos llegar a completa bancarrota. Así que si entendemos que esa es nuestra condición, entonces
La pregunta real es, ¿a quién tú le pides? Porque si estamos en necesidad, entonces probablemente tú vas a pedir. Tal vez no te has dado cuenta. Pero a veces le pedimos al empleador, a los contactos, a los amigos, al papi y a mami, ¿verdad? ¿A quién le pides? Es importante porque de quién tú vas o a quién tú vas a pedirle, esa persona se convierte en tu fuente. Así es. Entonces Jesús nos dice, ¿a quién debemos pedirle? Pídele al Padre, porque tu fuente es tu Padre y a Él es que debes recurrir. Si tú has entendido que el Padre Celestial es tu Padre amoroso, entonces a Él debes recurrir. Y de acuerdo a lo que nos dice Jesús, yo estaba pensando, meditando en esta escritura de Jesús. Jesús dice, Él menciona el pan. El pan es lo básico, ¿cierto? Él menciona el pescado. El pescado es algo que tú adquieres con trabajo, algo que tú adquieres por medio de ir y buscar, ¿cierto? Y los buenos regalos. Jesús también menciona los buenos regalos. Eso es todo lo que tú desees. Cosas que son más personales, más únicas, de acuerdo a lo que tú requieras en ese momento. Si es tu cumpleaños, un regalo de cumpleaños es diferente. Si es, por ejemplo, estás en una celebración de un matrimonio o terminaste un libro y estás celebrando un lanzamiento de tu libro, un gran logro, ¿cierto? Un grado académico. Entonces, Dios sabe dar buenos regalos también. Entonces, Él da pan, que es lo básico. El Señor podemos pedirle por el pescado, por esas necesidades que se consiguen buscando en el mar, allá escondiditos, ¿verdad? Salen a la luz, a la vida, esos pescados y podemos comer, o podemos también pedirle buenos regalos de acuerdo a nuestra necesidad y nuestro estado en el que estemos. Si estás recién casada, si vas a estudiar en la universidad, cualquiera que sea la situación nueva de alegría, también puedes ir a tu Padre Celestial a pedir. Y eso son buenas noticias. Jesús nos invita a tener esa audacia de pedir y tener la certeza de que nuestra petición no es en vano, porque sabemos dos cosas. Una, que al que le pides es tu Padre. Y dos, que ese Padre es un Padre amoroso y te ama a ti. Porque a veces pensamos que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es poderoso, pero tal vez no lo va a hacer por nosotros, tal vez no nos ama tanto a nosotros, o tal vez nosotros no merecemos ser amados. Pero en Jesús, todas esas dudas desaparecen. Él es nuestro Padre, Jesús lo dice, y a través de Jesús, el Padre Celestial se ha reconciliado con nosotros y ahora Él es nuestro Padre. Entonces, ¿a quién le pides? Sabes, el tener recursos muchas veces, un círculo social amplio, pueden llegar a ser distracciones en el momento en que nosotros estamos en necesidad. Porque adicionalmente a que pensamos que allí podemos lograr alcanzar lo que creemos necesitar, muchas veces también puede que en el momento que tú más necesites, estos círculos sociales o estos recursos no sean suficientes para la necesidad del momento. Así que aquel que no tiene se da cuenta rápidamente que no puede depender de otra cosa sino de la provisión de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que una vida de privaciones puede resultar en una bendición? No estoy diciendo que es mejor estar en privaciones, sino que muchas veces algunas situaciones de la vida donde hemos estado en privaciones nos enseñan y nos dan esta gran bendición. Porque al estar separado de estas distracciones, y lo he vivido en carne propia, se aprende rápidamente a depender de la provisión de Dios y a la guía de la mano de Dios, que es la que realmente nos da la mejor provisión. Así lo aprendió mi madre cuando ella quedó huérfana a los 11 años. Es increíble. Ella sabe recurrir a Dios rápidamente, mucho más rápido que lo que yo aprendí cuando estaba jovencita y eso que conocí al Señor muy de niña. Pero tenía papi y mami. A veces nosotros dependemos de papi y mami. Tenía mis estudios, dependemos de los estudios. Tenía mi profesión, dependía de la profesión. Luego tenía un esposo, dependía del esposo. Pero ella a los 11 años aprendió rápidamente, entendió que Dios era su padre y la única fuente de esperanza a la hora de sus necesidades. Y también tenía la humildad para entender que había muchas necesidades en su vida. Así que las comodidades, las trivialidades de la vida hacen que tus oraciones a veces sean inefectivas. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, a veces nosotros nos escuchamos nuestras oraciones y estamos diciéndole al Señor, Señor, cámbiale el corazón de esta persona que es la que puede hacer que suceda esto que yo necesito. Entonces, no está mal que nosotros seamos específicos en nuestras oraciones, para nada, ¿verdad? No, eso es muy bueno, que podamos llegar al Señor con nuestros deseos, así Jesús lo dijo, ¿verdad? Los buenos regalos que queremos, tal vez.
Pero tengamos mucho cuidado de que nosotros no lleguemos a Dios a darle órdenes y decirles cuál es el diosito que nosotros tenemos al cual hay que mover para realizar nuestros milagros, ¿verdad que sí? Entonces, no le vas a decir, Señor, mueve el diosito de mi esposo, o, ¿verdad? Para que cambie, o este testigo de mi amiga que sabe qué fue lo que pasó para sacarme de este embrollo que estoy, o este empresario que es el que me puede emplear o el que me puede dar un préstamo. Cuidadito con colocar a un diosito y ir en oración al Dios Todopoderoso y decirle, darle órdenes de cómo mover a tus dioses terrenales, porque no te va a funcionar. Bueno, cuidado también cuando te piden. Esto es importante. Es importante saber que a quien tú le pides determina quién es tu fuente, pero también a quien tú respondes cuando te pide denota tu prioridad. ¿Ok? Quiero solo mencionar que Jesús también dijo en algún otro momento, en Lucas, era el mismo momento, pero en Lucas nos dice, dad y se os dará. Esta es otra cosa, ¿verdad? Es algo diferente, dad y se os dará. Pero quiero unirlo, porque ¿con qué medida vas a dar cuando te piden? Jesús dijo eso, ¿verdad? Dad con una medida, ¿verdad? Con la medida que tú mides, con esa serás medido. Entonces, cuando des, da con generosidad y da como tu Padre Celestial da. Y te da con generosidad. Cuando Dios te da, Él te da con generosidad. Así que de la misma manera, da con generosidad para que todo el mundo pueda ver que tú eres hija o hijo de Dios. Pero recuerda que lo que Dios te pide debe ser primero. Y lo que Dios te pide, a eso tú debes darle prioridad. ¿Ok? Recuerda, a quien tú respondes cuando te pide, denota tu prioridad. Así que sea Dios tu prioridad. Vamos a volver al texto, vamos a volver a esto de que estamos hablando, de que podemos pedirle a Dios. Muy bien, porque Jesús dijo, pedid y se os dará, ¿recuerdas? Así que, ¿qué cosas pedimos? Ahí más o menos les hablé acerca de las 3 que Jesús mencionó. Él habló del pan, del pescado y de los regalos buenos. Pero podemos también mirar las Escrituras y pensar qué otras cosas podemos nosotros pedir, que se nos van a dar. Pedid y se os dará, ¿verdad? Una de las cosas que dice la Biblia que nosotros podemos pedir es sabiduría. Y nosotros en muchos momentos necesitamos sabiduría. Dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Así es, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Tengo que decir esto en la Reina Valera porque así me lo aprendí cuando estaba pequeña. Lo puedes buscar en diferentes versiones. A mí me encanta la Nueva Traducción Viviente porque lo puedo leer y ver de una manera clara. Ahí casi que nuevamente como si fuera la primera vez, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. También, ¿qué más podemos pedir? Bueno, miremos qué pidió Jesús cuando Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Jesús dice que pidamos así, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, de acuerdo a la oración del Padre Nuestro, adicionalmente a sabiduría, como dice Santiago, Jesús nos dice que algo que podemos pedir a Dios es el pan nuestro de cada día. También dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿cierto? Entonces, ¿qué peticiones debemos llevar al Señor? Peticiones de sabiduría, como dice Santiago, peticiones de necesidades de recursos, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Peticiones por necesidades debido a relaciones rotas, ya sea porque hemos pecado o porque nos han fallado. Así que son 3 cosas que podemos pedir porque la Biblia dice que podemos pedirlas y vamos a conseguirlas, ¿verdad? Algo más que podemos pedir porque Jesús lo prometió es paz. Y esto es muy importante en los tiempos que vivimos. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo. Es más, Él dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Entonces tú puedes ir a Jesús y decirle, Señor, yo quiero ese regalo. Porque si es un regalo es para ti y tú lo puedes tener. Así que puedes pedir por paz. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, como estamos hablando de pedir, estamos hablando de oraciones. Y una de las maneras más lindas que nosotros podemos pedir o orar o aprender a orar es a través de la palabra de Dios. Y uno de los libros más lindos es el libro de los Salmos. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos el Salmo 34. Vamos a leer el Salmo 34:4. Y de ahí podemos deducir que podemos pedir por libertad de los temores. Y también esto es importante en la época que estamos viviendo, ¿cierto? Hay tantas cosas por las cuales nosotros podríamos tener temor. Recuerda lo que dijo el salmista y tú también puedes orar lo mismo. El salmista oró y él nos dijo, voy a alabar al Señor por esto, porque yo fui a Él, oré y Él me lo dio. Y si el Señor le concedió la oración a David,
al salmista, también me la puede conceder a mí. Así que tú puedes orar lo que el salmista oró. ¿Te parece? Hermosísimo. Vamos a leerlo con esa intención. ¿Te parece? Dice, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Hermoso. Y luego dice, porque acuérdate que Jesús dijo que debemos pedir, pero también debemos buscar. Y me gusta porque el versículo 5 dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Así que tú puedes orar y decir, Señor, estoy en dificultad, así como sacaste al salmista, que él oró en su desesperación. Señor, yo sé que tú me escuchas y yo sé que me vas a salvar de esta mi dificultad. Dice, pues el ángel del Señor es un guardián. Él te rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Es una promesa aquí de parte de Dios en el libro de los Salmos. Y dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Así es, en la Reina Valera que dice, los leoncillos necesitan y tienen hambres, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Sabes, estudiando, es triste que a veces encuentro personas que en lugar de mirar las palabras de Jesús y decir, bueno, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Son palabras tan textuales y a veces enredan el texto para decir que no son tan textuales y que no es que puedes pedir cualquier cosa a Dios. Sin embargo, mirando esto que dijo Jesús en el contexto de todo lo que Él nos dice hacer, y en el contexto de toda su palabra, incluyendo los salmos. ¿Cómo tú tomas esto? Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Eso es textual. Te están poniendo un ejemplo de lo que viene. Tal vez un leoncito joven pase hambre, pero no tú. Si tú confías en el Señor, no te va a faltar no solamente comida, sino ningún bien. Y estas son buenas noticias porque va unido con lo que Jesús nos dice. Busca a Jehová, busqué a Jehová, dice el salmista, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Esta es la segunda palabra que dice Jesús, buscar. Y sabes que búsqueda, como te decía, es un proceso. Yo pienso que eso de pedir el pan de todos los días, tiene que ver con el pan. Pero esto de buscar, que es un proceso, yo lo uno con las palabras de Jesús que dice, ¿quién de ustedes le dará una serpiente si te piden un pescado? Y como te decía, el pescado tiene que ver con búsqueda. Tú tienes que ir y buscarlo. El pescado no aparece. El pescado requiere que tú vayas y literalmente lo busques donde no se ve. Y Jesús dice, buscad y hallaréis. Así es. Y nos da el ejemplo primero del pan, luego del pez. Yo pienso que va unido. Eso del pescado, porque el pescado se busca dentro del mar. Y hay que utilizar trabajo, hay que utilizar estrategia, hay que saber en qué momento del día es el mejor momento. Hay que buscar, además de pedir. Pero se busca en Dios. Así es, porque el pescado que tú estás buscando dice que viene de tu Padre Celestial. Tú se lo pides también al Señor. Entonces, ¿qué más podemos buscar en oración? En oración debemos entregarle a Dios nuestras peticiones de cualquiera que sea nuestra búsqueda. Como te decía, si es paz financiera, si es algo de negocio, porque pescar tiene también que ver con negocios, en la palabra de Dios hay consejo divino y también el Señor te da las estrategias en la oración. Ahora, hay otra tercera palabra, es el llamar a la puerta. Y llamar a la puerta, no sé tú, pero cuando yo escucho la palabra puerta, yo pienso en oportunidades. Y cuando veo también el ejemplo de Jesús, cuando dice buenos regalos, ¿verdad? Le dará buenos regalos a todos aquellos que se los piden. Entonces me hace entender de que estamos hablando de algo diferente, algo especial, no algo común, algo especial a mí, una oportunidad única para mí. Y como presidenta de la editorial Wipil, parte de lo que le proveemos a nuestros autores es ese trabajo de asesoría de los proyectos literarios que nosotros mismos publicamos. Y cuando los autores llegan y ellos perseveran y demuestran esa confianza, ¿verdad? Y nosotros con ellos, nuestra relación, ¿qué sucede? Se fortalece, mantenemos en comunicación, en comunión, ¿cierto?
Y cuando llegan oportunidades a nuestra empresa, a nuestro ministerio, pues estas son puertas abiertas también para nuestras autoras. Y en el asesoramiento que nosotros le damos en su proyecto, pues se evitan errores, se ahorran muchas pérdidas de esfuerzo, de dinero. También, bueno, se evita pérdidas de colocar ese proyecto en manos de personas que no están interesadas en el éxito final de todo el proyecto. Es igual con Dios. Cuando nosotros llegamos en oración con nuestros proyectos, los cuales requieren de puertas abiertas, de oportunidades, entonces tú tocas esa puerta en oración a Dios, porque tú sabes que viene de parte de Dios. Tú estás diciendo, Señor, yo confío en ti, yo estoy lista para entrar con confianza y al mismo tiempo con humildad, porque no sé cómo se hace todo esto. Requiero tu constante dirección. Es como si tú le estuvieras diciendo al Señor, le dices a Él, Señor, no solamente seas mi asesor, sé tú también mi director, sé tú el que abre las puertas de oportunidades para este sueño que yo tengo, ya sea un emprendimiento, como te decía, hasta tu nuevo libro, ¿verdad? También en momentos de necesidad de justicia tocamos la puerta del cielo. Y esto lo vemos en Lucas 18, que Jesús mismo nos dio una parábola en el cual nos decía que nosotros en momentos de necesidad de justicia para nuestra vida debíamos tocar la puerta. Y lo voy a leer en la Reina Valera en Lucas 18, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y una de las razones que escogí este texto es porque precisamente nos habla acerca de, ¿verdad?, tocar la puerta cuando tenemos una necesidad, que es parte de lo que quiero enseñar en el día de hoy. Pero también porque aquí nos dice que Jesús habló esta parábola para hablarnos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y quiero unir esto con lo que hablamos al principio, que en la Reina Valera dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿cierto? Llamad y se os abrirá. Pero hay versiones de la Biblia en las cuales se dice, mantente pidiendo, mantente tocando. Y aquí nos damos cuenta de que Jesús nos está diciendo en esta parábola de que tenemos una necesidad no solamente de orar y pedir, sino de siempre hacerlo y no desmayar. Entonces, aquí hace sentido que ambas cosas son importantes. Orar y mantenerse orando, ¿verdad? Pedir y mantenerse pidiendo. Buscar y mantenerse buscando. Tocar y mantenerse tocando hasta que se abra la puerta. Dice Jesús, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Jesús no nos deja solamente con la pregunta, nos da la respuesta. Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Esa es una palabra para alguien que está escuchando. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se requiere fe. Se requiere creer que nuestro Padre es bueno y que Él escucha las oraciones de sus hijos. Así es. Hay una petición que Dios siempre escucha y es la petición de reconciliación con Dios. Así que en un capítulo más de mi libro, Las señales de la cruz, hay un capítulo que se llama Pide bien. No solamente pídeme, pide bien. Y allí hablo acerca del relato de la crucifixión de Cristo, donde encontramos una historia de contrastes. A su lado Jesús tenía a dos hombres, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y los dos se encontraban en sus últimas horas de vida sufriendo una condena de una muerte dolorosa, cruel. En mi viaje a Israel también visité el Gólgota, el cual significa el lugar de la calavera. Y esta es una de las puertas de las entradas a Jerusalén. Y allí puedes ver una peña rocosa grande, inmensa, que cuando tú la miras parece un cráneo humano. Así es. Cualquier persona que entrara por las puertas de Jerusalén en aquel momento, que era donde colocaban a todas las personas que habían sido condenadas a muerte, iban a encontrar ese olor a sangre y mirarían a individuos colgados en unos troncos de árboles. Lo hubieran hecho en esos momentos cuando Jesús estaba crucificado. Lo que habrían visto serían tres
3 hombres allí, ¿verdad? Que las autoridades estaban imponiendo sobre ellos esta muerte cruel. Y Lucas nos cuenta al respecto, dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Este hombre a punto de morir desafió a Dios, así escribo yo en mi libro, y se atrevió a darle instrucciones al Mesías de Dios de qué hacer en esa situación. Se burló, lo señaló con el dedo y lo desafió. La actitud de este hombre probablemente venía de la creencia que puede tener el corazón de una persona ante el sacrificio de Jesús. De esto nos habla el profeta Isaías. ¿Sabes qué dice Isaías 53:4b? Dice, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Wow, estábamos bien equivocados, ¿cierto? Los que pensaron así. Así que tenemos que tener también cuidado de nuestra actitud frente a nuestra necesidad. Que no sea una actitud de queja, que no sea una actitud de me lo merezco o pruébame que realmente eres Dios. Que nos creamos tan grandes que en medio de una necesidad Dios tiene la oportunidad de dejarnos saber que Él es Dios y no nosotros. Sin embargo, qué actitud tan contrastante la de ese otro criminal que estaba también condenado a muerte. Él dijo, el criminal protestó en Lucas 23:40, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? El criminal que protestó encontró a Jesús en los últimos suspiros de vida. Así que su destino eterno cambió en ese momento al recordar a Jesús como rey. Y le pidió a su rey, colgado en una cruz, que lo dejara entrar en su reino. Recuerda, sé como aquel que murió al lado de Jesús y escogió bien. En la vida podemos pasar a menudo, y voy a leerlo de mi libro, podemos pasar con el dedo apuntando culpables. Esto nos puede servir de excusa por un momento, pero cuidado con esa actitud, no sea que de tanta práctica de acusar a nuestros hermanos y amigos, al gobierno, las instituciones, un día terminemos apuntando el dedo acusador hacia arriba, acusando al mismo Dios. Olvidando la verdad eterna que exclamó aquel hombre colgado en la cruz, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Aquel hombre malhechor que murió al lado de Jesús entendió el momento que vivía cuando expresó con sus palabras lo que muestra claramente la profecía de Isaías. Dice, él no había hecho nada malo, dice Isaías 53:9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Así que sea aquel como aquel que murió al lado de Jesús y escogió bien, porque escogió la paz con Dios. Al pedir bien a aquel que puede cambiarlo todo, incluyendo nuestro destino eterno. Y yo quería terminar con esto. Si tú decides que sí, estás en necesidad de Dios, porque tal vez tienes una necesidad económica, una necesidad de sanidad, no se te olvide escoger paz también y pedírsela a Dios. Si tú deseas hacer esa oración conmigo, cierra tus ojos y creyendo que el Dios Padre te ama y que envió a Jesús porque te ama para hacer la paz contigo, entonces cierra tus ojos y di conmigo esta oración. Padre Celestial, sé que soy un pecador y eso me aparta de ti, pero sé que Jesús murió por mí en la cruz. Hoy te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Gracias por aceptarme como tu Hijo. Amén. Amiga, amigo, si tú hiciste esta oración, bienvenida a la casa del Señor, bienvenido a la familia de Dios. Leemos en Isaías que nos habla acerca de Jesús, que dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Jesús es victorioso en tu vida porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Así que gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, ya que hoy podemos gozar de esa bendición de la salvación eterna y queremos saber si tú has hecho esa oración con nosotros y que si tú deseas aprender más acerca de qué significa ser hecho un hijo de Dios, tenemos un regalo para ti, se llama el libro Una Nueva Vida. Pero primero recibe nuestras felicitaciones y aquí en pantalla puedes ver el link donde tú puedes ir y descargarlo. Amigo, vale la pena pedirle a Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, pero también es un Dios de amor. Él es tu Padre Celestial, Él te ama y Él sabe dar buenos regalos a sus hijos. Bueno, amigos, me gustaría terminar con la bendición sacerdotal que se encuentra en número 6 y dice, que el Señor te bendiga y te proteja,
Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Mi nombre es Rebeca Segebre de La Luz de la Mañana, Morning Light Church. Nos vemos en la próxima. Las crisis pueden ser frustrantes, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre la vida, sobre quiénes somos y quién es Dios. Te invito a que me acompañes a estudiar la palabra de Dios para recibir instrucciones que necesitas cuando estamos atravesando tiempos de crisis. Déjame mostrarte cómo mantenerte positiva en tiempos de crisis y salir vencedora. Hay un poder en ser positivos. Es importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de positivismo o un optimismo irracional. Hay poder en tener una actitud positiva ante la crisis. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones por las cuales ser entusiastas. ¿Estás viviendo en temor, ansiedad, preocupación debido a situaciones que tratan de arrancarte la paz? Tú puedes mantener una actitud positiva porque puedes esperar en Dios y trabajar en tus sueños con creatividad al tiempo que mantienes el gozo. Así que adquiere una copia de este libro basado en 21 historias y experiencias bíblicas que te llevarán a tomar 7 decisiones cruciales que transformarán tu vida. Yo sé que a todos nos llega el temor, a todos nos puede llegar la desesperación, pero no tenemos que quedarnos allí. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Por medio de las historias de este libro, empezarás a ver las cosas desde otra perspectiva y tendrás las herramientas que te servirán para vencer la crisis. Adquiere una copia de este libro o la colección completa de recursos para ayudarte en tiempos de crisis cuando visitas mi tienda en internet rebecasegebre.org/tienda o adquiere una copia del libro en amazon.com. ¿Te gustaría tomar todas las ideas que están en tu cabeza y convertirlas en un hermoso y exitoso libro? Un libro que cambie vidas, un libro que sea un legado, un libro que pueda ser un testimonio de lo que tú has vivido y pueda llegar a todos los rincones del mundo. Yo soy Rebeca Segebre, la autora de Éxitos de Librería, de Un Minuto con Dios, Confesiones de una Mujer Desesperada y El Milagro de la Adopción. También soy la presidenta de Whipple Press y estoy en este momento invitándote a una clase completamente gratis donde te presento un plan bien pensado para que puedas escribir y publicar con éxito tu libro. Así es, son 4 sesiones, 4 horas, con testimonios, preguntas y respuestas, cosas prácticas que puedes aplicar inmediatamente y que te van a ayudar en tu proyecto literario. Así que, ¿qué esperas? Simplemente haz clic y te espero ahí adentro. Una amiga cerca de tu ciudad espera por ti. Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero invitarte a ser miembro de un grupo local, Mujer Valiosa. Toda mujer latina cristiana hoy cuenta con una amiga cerca de su ciudad. Así que si tú deseas servir al Señor en tu comunidad, al tiempo que te desarrollas en la palabra de Dios, recibes las herramientas para equiparte y pertenecer a una comunidad creciente que te valora y te aprecia, entonces únete a Mujer Valiosa. Todo el año se realizarán eventos virtuales en todos los grupos, incluyendo además talleres los martes, conversatorios los miércoles. Esto es en la página principal del movimiento Mujer Valiosa en Facebook. Pero Mujer Valiosa es ahora no solo un lugar virtual. Algo extraordinario sucede cuando las mujeres honramos nuestras historias y experiencias con nuestras compañeras al tiempo que tenemos esa valentía de seguir el llamado de Dios y servir nuestras comunidades. Las mujeres realmente aprendemos las unas de las otras. Así que encuentra la guía y el apoyo que necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe y avanzar en tu propósito de vida. Únete a la comunidad Mujer Valiosa cuando visitas rebecasegebre.org/valiosa. ¿Sabes? Tú eres una mujer valiosa en el corazón y en las manos de Dios.